El objetivo de este video es introducir la regresión con variables dicótomas, ¿ok? O variables cualitativas. Vamos aquí a hacer un repaso, lo debieron haber visto en econometría 1, la regresión con variables dicótomas como variables independientes. Sin embargo, sí es necesario que en esta parte hagamos nosotros un repaso sobre estos modelos. Básicamente lo que hemos estado haciendo, o lo que se hace comúnmente, es utilizar variables cuantitativas como variables dependientes, perdón, como variables independientes. Y después pasamos a las dependientes. Pero en este caso vamos a utilizar básicamente variables cualitativas como sexo, raza, religión, región geográfica, para poder darle, o, perdón, como variables independientes, ¿ok? O variables explicatorias. En este caso, cuando hablamos de variables cuantitativas, hablamos precisamente de variables dicótomas, ¿ok? Dicótomas quiere decir que toman un valor o toman un valor de acuerdo al atributo que tengan. Por ejemplo, más claro que el atributo puede ser igual a 1 o la variable puede tomar el valor de 1 cuando cumple con el atributo y toma el valor de 0 cuando no cumple con ese atributo. Una parte importante de estas variables es que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, hombre-mujer. Si en este caso calificamos a la mujer como atributo, precisamente, la variable va a tomar igual a 1 cuando sea mujer y va a tomar el valor de igual a 0 cuando no sea mujer, ¿ok? Y si se dan cuenta si es hombre no es mujer, lógicamente aquí reconociendo las categorías estadísticas como tal. Cuando nosotros tengamos una variable, perdón, un modelo con regresión, un modelo de regresión con variable dicótoma como variable independiente, vamos a encontrar dos tipos de modelos. En primer lugar, el modelo ANOVA, ok, y este modelo ANOVA nos permite a nosotros, perdón, incorpora, o tiene la característica de que incorpora únicamente variables DOMI, ok, o variables dicótomas como variables explicatorias, o variables independientes, en este caso de 1, ok. En este caso les decía yo, la variable dicótoma toma el valor de 1 cuando contiene un atributo, por ejemplo mujer, y toma el valor de 0 cuando no contiene un atributo, por ejemplo hombre, ¿no? En este caso entonces la variable puede tomar estos valores. Eh, y lo que estamos viendo precisamente aquí es el valor esperado de y, es decir, el promedio de y, de la variable dependiente y, cuando la variable dicótoma puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 0, cualquiera de los dos. En este caso, cuando la variable dicótoma toma el valor de 0, es decir, cuando no contiene el atributo, si se dan cuenta, cuando la variable d toma el valor de 0, en este caso beta 1 se convierte en 0, y y décima toma el valor de beta 0, ¿ok? Cuando d es igual a 0 precisamente, y décima toma el valor de 0. Entonces, en este caso, si aquí, por ejemplo, 1 es mujer, para nuestro caso, y 0 es hombre, aquí lo que nos va a dar es el valor precisamente en promedio de referencia de la mujer o de los atributos, perdón, de los valores que tomen las observaciones cuando son mujeres. En este caso, el valor promedio. Entonces, beta 0 nos da el coeficiente intercepto, es decir, el promedio de la variable que contiene el atributo. Que no contiene el atributo, perdón. Por ejemplo, en este caso, no contiene el atributo hombre, ¿ok? Y el coeficiente pendiente, y lógicamente nos da el valor promedio de la variable eh, de mujer, que precisamente es lo contrario, ¿ok? Y el coeficiente pendiente indica la diferencia de promedio con respecto a beta 0, ¿ok? Es decir, la diferencia de hombres con respecto, por ejemplo, en este caso, a mujeres. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos si beta, si D, la variable dicótoma toma el valor de 0 cuando es hombre, si se dan cuenta nos va a dar el promedio precisamente del valor para las mujeres. Y cuando D es igual a 1, en este caso el atributo es mujer, nos va a dar precisamente la diferencia. La diferencia precisamente de hombres con respecto a mujeres, ¿ok? Entonces, en este caso los modelos, perdón, si se dan cuenta, cuando tenemos beta 0, es decir, cuando no contiene el atributo, y décima se convierte en beta 0, lógicamente como leemos cualquier intercepto, ¿ok? Para beta 0. Pero cuando, cuando d es igual a 1, si se dan cuenta hay una diferencia en el intercepto. En este caso es beta 0 más d beta 1 de 1, ¿ok? Y este es el caso precisamente de que la variable dicótoma toma el valor de 1. Y entonces aquí se puede ver precisamente la diferencia cuando no contiene, cuando contiene el valor de 0
y cuando contiene el valor de 1. Y eso ya nos permite precisamente establecer el valor de el promedio de la variable en el intercepto y de su diferencia con respecto a beta 1. Y en este caso lo podemos ver de forma más clara. Beta 0 toma el valor, ok, promedio, y beta 1 en este caso toma el valor. Puede ser positivo, puede ser más, puede ser menos, pero es la diferencia promedio, ok. Por eso es que se dibuja precisamente en este caso aquí. Si se dan cuenta, en este caso ahora sí nos da la diferencia. ¿Cuál es el valor promedio de la variable cuando toma el valor de 0? ¿Okay? ¿Cuál es el promedio de la variable cuando toma el valor de 1? La diferencia precisamente con respecto a beta 0. Entonces en este caso beta 0 refleja el valor promedio del grupo de referencia, es decir, el grupo que no contiene el atributo, por ejemplo en este caso es hombres. ¿Okay? Y beta 1 nos refleja la diferencia promedio con respecto al grupo de referencia. En este caso nosotros vamos a tomar la decisión, es una parte de las ventajas de este modelo, vamos a tomar la decisión de cuando toma el valor de 1, toma el valor de 0. ¿Qué variable toma el valor de 1? ¿Qué variable toma el valor de 0? Recuerden que sé que todas son dicótomas. En este caso, por ejemplo, es un modelo básico, es un modelo muy simple porque únicamente tenemos una variable dicótoma, precisamente como variable independiente. El problema es cuando tenemos 2, 3, 4, ahorita vamos a ver otros modelos, ¿ok? Básicamente cuando tenemos, por ejemplo, un modelo con dos variables dicótomas, o bien, por ejemplo, en este caso se trata de un modelo con 3 regiones, ¿ok? O una base de datos con 3 regiones. En este caso, por ejemplo, la región norte, la región centro, la región norte y la región sur. En este caso vamos a tomar únicamente dos variables dicótomas, de 1 y de 2. Este es precisamente por la trampa que se llama la trampa de la variable dummy. La vamos a ver ahorita en unos momentos. Pero, por ejemplo, en este caso la variable D1 es centro, si se dan cuenta, y 0 las demás variables. Y la variable dummy 2 es 1 norte, ¿ok? Y 0 las otras dos regiones. ¿Por qué no tomamos las tres? Ahorita vamos a verlo en un momentito. Entonces en este caso vamos a tener el valor esperado de 1 el valor esperado de y cuando la variable dicótoma 1 es igual a 0 y cuando la variable dicótoma es igual a 0. Si se dan cuenta, en ese caso obtenemos el intercepto, es decir, el grupo de comparación o el grupo de referencia. Cuando tenemos el valor esperado de y dados valores fijos de d, cuando d es igual a 1, de 1 es igual a 1, es decir, cuando la observación se encuentra en el centro. Cuando se encuentra y D2 es igual a 0, es decir, no se encuentra en el centro y en otra en el norte, simplemente es en el centro o en el norte, aquí vamos a encontrar la referencia de beta 0 más beta 1, ¿ok? Por eso se dice que es la diferencia. Y en este caso vamos a ver qué es la diferencia. El tercer caso tenemos el valor esperado de y cuando D1 es igual a 0, pero cuando D2, la variable DOMI 2, es igual a 1, es decir, cuando cumple con el atributo de ser norte. Entonces, en este caso, beta 0 se convierte en nuestra categoría base o categoría de referencia o grupo de referencia, por ejemplo, en el caso de mujeres. Y ahora sí, si tenemos un modelo con tres variables DOMI, es decir, centro, norte y sur, únicamente vamos a tomar dos regiones y una la vamos a tomar como una región de referencia o un grupo de referencia. Básicamente eso, si nosotros incorporamos las tres variables al mismo tiempo, porque tenemos tres modelos, tres variables DOMI, en este caso vamos a caer en el problema de la colinealidad perfecta. De 1, de 2 y de 3 se vuelven colineales perfectos, ¿okay? Precisamente porque se complementan, si se dan cuenta. Y entonces esto nos hace llegar a la regla práctica. Si una variable cualitativa tiene m categorías, hay que agregar m-1 variables dicótomas, como en este caso. Tenemos tres categorías, centro, norte, sur, pero únicamente agregamos de 1 y de 2, ¿ok? En este caso es el modelo así, pero el modelo real tiene que ser así. Ok, tenemos tres regiones y únicamente introducimos m-1 variables dicótomas. Esta es una regla para siempre, ¿ok? La parte favorable de esto es que los modelos se pueden correr o los coeficientes se pueden estimar a través de mínimos cuadrados ordinarios y observamos el valor de la prueba de hipótesis, ¿ok? Para t. Si el coeficiente es estadísticamente significativo, podemos decir que existe diferencia estadística entre los grupos, ¿ok? Si el coeficiente t es estadísticamente no significativo, entonces podemos decir que no existe diferencia estadística, ¿ok? Entonces en este caso vamos perdón, también es un modelo, hay que tener mucho cuidado porque el modelo supone de antemano homocedasticidad, ¿ok?
Entonces, en este caso, tenemos esta parte. Los otros modelos, el segundo modelo que podemos encontrar cuando tenemos una variable independiente cualitativa son los modelos de análisis de covarianza o los modelos ANCOVA. En este caso, los modelos ANCOVA incorporan tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Por ejemplo, consideramos este modelo, ¿no? Por ejemplo, y-ésima cuando tenemos un modelo D1, un modelo 2, y si se dan cuenta acá incorporamos una variable independiente, cuantitativa. Tenemos tres categorías, pero únicamente metemos dos variables independientes cualitativas y tenemos una variable cuantitativa que ahora sí la vamos a llamar x1. Entonces, si se dan cuenta, podemos tener modelos con x1, x2, d1, d2, etcétera, etcétera. Las x, en este caso la variable independiente cuantitativa, se les va a llamar variables covariantes, ¿ok? Y lo que nos muestra la diferencia con respecto al grupo de control, manteniendo constante la variable independiente x. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero no es tan alejada su interpretación. La otra parte que podemos encontrar en nuestros modelos son modelos log-lin, ¿ok? O log-log. En este caso también se interpretan de la misma forma, pero lo que nos dice beta 1, por ejemplo, en este caso, es la diferencia porcentual con respecto al grupo de control, manteniendo constante la variable independiente x. En este caso, es precisamente, básicamente, si se dan cuenta, este se lee en términos de proporción, en términos porcentuales. Y otro tipo de variables para otro tipo de modelos que podemos encontrar es cuando tenemos múltiples categorías, ¿no? Por ejemplo, una variable con 5 categorías, muy alto, alto, medio, bajo. En este caso aplicamos la regla m-1 y tenemos que introducir únicamente, si se dan cuenta, 4 variables DOMI. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestro modelo quedaría de la siguiente forma. Aplicamos la regla m-1 y quedaríamos con 1, 2, 3, 4 variables DOMI. A pesar de que son 5 categorías, aplicamos m-1, es decir, únicamente 4 variables DOMI. Y acá tenemos, por ejemplo, la variable DOMI1 me dice que alto toma el valor de 1 y otros igual a 0. Medio toma el valor de 1 y otros igual a 0. Bajo toma el valor de 1 y otros igual a 0. Y muy bajo toma el valor de 1 y otros igual a 0. Entonces, básicamente, bajo ese modelo nos vamos a basar. Para que puedan quedar bien comprendido esta parte, vamos a utilizar ahora sí un ejemplo aquí aplicado. De hecho, son 3 ejemplos aplicados, ¿ok? Antes de pasar a la parte de un ejercicio más aplicado del que tenemos en este caso. Entonces, en esta parte vamos a utilizar el archivo salarios regiones. Ustedes en su sesión de Moodle ya lo deben de tener aquí, ¿ok? Se llama salarios regiones, aunque lo voy a abrir, lo voy a bajar, lo voy a abrir como tal. Y en esta cosa ya es un modelo que viene prefabricado, entre comillas, ¿ok? Si se dan cuenta, en este caso tengo el número de observaciones, tengo los estados, en este caso de Estados Unidos, es un ejemplo de libro de texto, sobre todo para que ustedes puedan precisamente comparar su lectura con precisamente la aplicación que hacemos en esta parte. Y obtenemos, en este caso, tiene las observaciones son los estados, la primera variable cuantitativa es salario, la segunda variable cuantitativa es gasto, y acá tenemos una variable cualitativa, ¿ok? D1 y D2. En este caso, D1 lo que me dice es, D1 precisamente es la región cuando cada uno de estos estados pertenece a la región norte-noreste de Estados Unidos. Si yo voy a mi base de datos y se dan cuenta, eso tiene 1 y tiene ceros. Quiere decir que este Wisconsin, por ejemplo, pertenece a la región norte-noreste de Estados Unidos. Ohio pertenece a la región norte-noreste de Estados Unidos y las otras regiones quedan igual a 0. La segunda variable DOMI es la región sur, es decir, cuando el estado pertenece a la región sur, toma el valor de 1, por ejemplo, en este caso Alabama, el sur de California, Oklahoma, Tennessee, etcétera, etcétera, y toma el valor, si se dan cuenta que también aquí hay ceros. Eso quiere decir que no pertenece ni a la región norte-noreste ni a la región sur. Pertenece a la región oeste, ¿ok? New México, Nevada, Montana, Utah, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente no pertenecen a esas regiones, sino pertenecen a otra región. Entonces, esto, si se dan cuenta, les decía yo, toma el valor de 1 cuando contiene el atributo, toma el valor de 0 cuando no contiene el atributo. En este caso es la región norte-noreste y en este caso la región sur. Para poder ahora sí ya hacer la aplicación, vamos nosotros a abrir nuestro Stata. ¿Okay? En este caso el Stata ahora sí ya lo tengo abierto.
Voy a abrir mi base de datos. También lo pueden importar, pero eso es cuando tenemos muchos datos, ¿ok? En este caso voy a darle copiar, como lo hacemos comúnmente, ¿ok? Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Le voy a decir, acuérdense, treat first row as variable names, es decir, la primera fila contiene el nombre de las variables, y en este caso se va a llamar observaciones. Recuerden, aquí le doy doble clic para poder aplicar esta parte. Siguiente, este es estado como tal, se queda igual. Este es salario promedio en escuelas públicas. Le doy a aplicar y ahora sí voy a gasto, este es gasto público. Precisamente el modelo lo que hace es la diferencia entre tratar de ver la diferencia del salario de los profesores entre el norte, el oeste y el norte-noreste. ¿Okay? Básicamente, tomando como, si se dan cuenta, toma como referencia a la región oeste. ¿Okay? Y ve cuál es la diferencia con respecto al norte-noreste y cuál es la diferencia con respecto al sur y si es estadísticamente diferente como tal. ¿Okay? Y para tomar nuestra variable, perdón, para tomar ahora sí nuestras variables DOMI, lo que le voy a dar siguiente, y D1 es la variable DOMI 1, que en este caso, pero yo le voy a llamar norte-noreste. Lo que le voy a dar a aplicar, pero ya en este caso me voy a ir a donde dice value label, ¿ok? Y voy a irme donde están los 3 puntos decimales, manage value labels, ¿ok? Acá si se dan cuenta no tiene ninguna etiqueta y le voy a decir crear etiqueta. Y en este caso le voy a poner DOMI 1, ¿ok? 1, si toma el valor norte-noreste, add, y 0, otra región. Le voy a dar OK, ya me da, si se dan cuenta, la etiqueta de 1. Le voy a dar close y aquí le voy a decir, estos valores se refiere a la etiqueta de 1. Le voy a dar a aplicar y si se dan cuenta, si se dieron cuenta aquí, aparece la región norte-noreste, ¿ok? En azul. No tiene que aparecer en rojo, tiene que aparecer en azul, ¿ok? Y aquí les aparece precisamente cuando pertenece al norte-noreste y cuando pertenece a otra región. Y le voy a dar clic en la siguiente y en este caso es la región sur. La oeste, acuérdense que es la región de referencia. Y en este caso sur tampoco tiene etiquetas, me voy a ir a value label, ok, los 3 puntos decimales, me dice quiere hablar las propiedades, ya saben. Y le voy a decir create label, ok, crear etiqueta. Y en este caso mi etiqueta se llama D2. Y en este caso la variable 1, el valor 1 va a ser igual para los estados que corresponden al sur y 0 para otros estados, otras regiones, perdón. Le voy a dar a venir y le voy a decir OK. OK, close. Y acá es importante escoger de 2. Mi 2. Aplicar. Y si se dan cuenta aquí ya me la aplica, ¿no? Quién pertenece a una región y quiénes no pertenecen a otras regiones. Este es precisamente para que el Stata me lo especifique como tal y ya pueda yo con eso hacerlo, básicamente, ya hacer mi modelo Logic Probit, perdón, mi modelo de ANOVA en este caso, ¿ok? Que es el primero que vamos a tomar. Le doy OK, ok, me voy al Stata, le voy a dar clic, me voy a ir al Stata, ok, y le voy a decir así muy básicamente, Linear Model and Relator, Linear Regression, y mi variable dependiente en este caso, recuerden ustedes que el modelo que lo que me está especificando es que la variable dependiente es el salario de maestros por estado, ¿ok? Y que va a estar en función, o vamos a ver si hay diferencia entre la región oeste, la región norte-noreste y la región sur. Para este caso, entonces le decía yo me voy a Statistics, Linear Model Related, Linear Regression, y la variable dependiente es la variable salario. Y las variables independientes va a ser las variables de 1 y la variable de 2. Tenemos entonces un modelo ANOVA como tal. Le voy a dar OK y ya me sale el resultado de mi modelo ANOVA, ¿ok? Si se dan cuenta, la primera parte lo que me dice es que la Y estimada es igual a una constante beta 0 de 48.014.62, ok, son dólares anuales en promedio, es estadísticamente significativa, y en este caso DOMI 1 sale 1524.099, estadísticamente no significativa, y D2 me sale menos 1. Menos 1721.027 y es estadísticamente no significativa tampoco. Ok, básicamente cómo puedo interpretar ahora sí estos datos. Ok, yo lo que tengo aquí es mi presentación, ya se lo tienen dado como tal.
Y lo que me dice aquí es que el salario promedio de los profesores en el oeste, recuérdense que aquí estamos citando el oeste porque es nuestra variable de referencia, ¿ok? Es la variable con la cual estamos trabajando como tal. Entonces, en este caso, el salario de profesores en el oeste es en promedio de $48,014.62, ¿ok? El salario, y en este caso tenemos para este caso en beta 0. Beta 1, en este caso, que es con respecto a D1, acuérdense que D1 es la región norte-noreste, ¿ok? Entonces podemos interpretarlo como el salario de los profesores en el norte-noreste es mayor en $1,524. Es decir, ganan más en promedio en el norte-noreste y ganan 1,524.09 centavos más con respecto al oeste. Y por último, el salario de los profesores en el sur es menor en $1,721.02 con respecto al oeste. Ya se dieron cuenta cómo leemos ahora sí el modelo, ¿ok? En este caso tenemos la variable de oeste. En promedio en el oeste ganan $48,014 anuales, ¿ok? En el norte-noreste ganan más, es decir, ganan $1,524.09 en promedio más que en el oeste, y en el sur ganan menos, ganan $1,721.02 menos con respecto a lo que ganan en promedio en el oeste. La otra parte importante, bueno, en este caso, por ejemplo, si quieren hacer unos cálculos en términos absolutos, el salario en el oeste, promedio en el oeste, es de $48,014.62. El salario promedio en el noroeste es de 49,539.58. ¿Cómo supe cuál es este dato? Porque ustedes tienen que sumar el salario promedio en el oeste más beta 1, es decir, más 1524.09. Y el salario promedio en el sur, ¿okay?, es de 46,293.93, ¿ok? Básicamente es un salario menos. Entonces, básicamente beta 1, en este caso beta 1, si se dan cuenta, me dice que el valor del estadístico es 0.522, quedamos en zona de rechazo, bueno, es estadísticamente no significativo. Y para beta 2 también es estadísticamente no significativo. Los dos coeficientes son estadísticamente no significativos. Por lo tanto, podemos decir que no existe diferencia estadística entre el salario promedio en el oeste, el salario promedio en el norte-noreste y el salario promedio en el sur, ¿ok? Una vez más, no existe diferencia estadística, dado que la prueba, en este caso, el valor del coeficiente es muy alto y en este caso los coeficientes son estadísticamente no significativos. Si son los coeficientes estadísticamente no significativos, quiere decir que no existe una diferencia estadística real, si quieren llamarlo, pero no existe una diferencia estadística entre el oeste, el norte-noreste y el sur. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, el sur hubiera salido estadísticamente significativo? Ahí sí pudiéramos poder decir que con el sur si hay una diferencia estadística, estadísticamente significativa, si hay una diferencia estadística entre el salario que reciben en el oeste y el salario que reciben en el sur. Pero en este caso no es como tal, ¿ok? Esta presentación del video ya los tienen ustedes, entonces lo van a poder ir checando para ver precisamente toda esta parte, ¿ok? Y ahora vamos a correr en esta misma parte un modelo ANCOVA, es decir, con esta misma base de datos vamos a correr un modelo ANCOVA. El modelo ANCOVA lo que me dice es que vamos a incorporar una variable cuantitativa, perdón, y la variable cuantitativa X1 va a ser gasto en educación. Ok, mantenemos nuestro DOMI 1, mantenemos nuestro DOMI 2, región norte-noreste y región sur, ok. Entonces nos vamos al stata y le voy a decir, me disculpo, vamos a decirle regress, okay, la norte-noreste, ok, sur, ok, y el gasto público gasto público precisamente en educación para esa parte, para ver si eso hace que sean estadísticamente diferentes los salarios, ¿ok? De los maestros como tal. Y obtenemos aquí los resultados, pero no doy enter y obtenemos aquí los resultados, ¿no? Tenemos menos 0.0539, 0.0000 y 0.5758, ¿ok? Para D1 y para gasto. Me disculpo, corrí mal el modelo, ¿ok? Por eso casi siempre lo hago como tal. Ok, en este caso el salario, perdón, me disculpo, el salario con respecto a D1
respecto a E2 y con respecto a gasto. ¿Okay? Como eso nos salían raros los coeficientes. Bueno, en este caso tengo, ahora sí, mi coeficiente es intercepto 28.694. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio en el oeste ganan 28.694 dólares al año. ¿Ok? Podemos verlo, lo tengo ya preparado en este caso. ¿Ok? Si lo leemos precisamente casi siempre lo vamos a leer con respecto a la variable independiente cuantitativa. Entonces podemos acá decir que un incremento de una unidad o de un dólar en el gasto público en la educación, el salario de los profesores aumenta en promedio 2.34 dólares para todas las regiones. ¿Okay? En este caso no hace una diferencia. Pero si continuamos, si seguimos, si se dan cuenta, el gasto es estadísticamente significativo, la variable. ¿Okay? Si se dan cuenta, si ven la R cuadrado con respecto al otro, mejora mucho la R cuadrada con respecto a los modelos. De hecho, en demasía. ¿Okay? Y por eso no es recomendable utilizar modelos, no siempre modelos ANOVA. ¿Okay? Mejor, casi siempre son los mejores los modelos ANCOVA, LinLog, LogLog, LogLin, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a irlo descubriendo precisamente a medida que hagamos haciendo la resolución de ejercicios. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el salario promedio en la región oeste es de 28.694 dólares, ¿ok? En la región norte-noreste es menor en 2.954. Si se dan cuenta, aquí cambió, aquí era positivo y cambió a negativo. Y en la región sur es menor en 3.112.19. Sin embargo, de acuerdo con la prueba T, con el valor del estadístico, son estadísticamente no significativas. Entonces, estadísticamente no son diferentes el salario entre el oeste, el norte-noreste y el sur. ¿Okay? A pesar de que introdujimos nosotros la variable de gasto público en el sector de gasto público, perdón, pero lo único que nos dice es que a medida que aumenta un peso de gasto público en educación, el salario de los profesores va a aumentar en 2.34 en promedio, en 2.3404 dólares, manteniendo las demás variables constantes. ¿Okay? Para poder ejercitar un poquito más esta parte, vamos a utilizar ahora nuestro ejemplo del archivo Wage. ¿Okay? Ustedes ya lo deben tener capturado por ahí, ¿okay? Porque lo hemos utilizado un poquito antes para otros ejercicios, pero si quieren capturarlo, vamos a irnos, si quieren volverlo a capturar, vamos a irnos precisamente a nuestro Moodle. Vamos a decirle Wedge, ok, bájame el archivo Wedge 1. Vamos a abrirlo, ok. Y si se dan cuenta, bueno, voy acá a evitar edición. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tiene una variable que se llama female, ok. Entonces tenemos la variable wage, educ, expert, tenure, como la hemos visto anteriormente, no white, es decir, que no es blanco, y la variable female más la variable married, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estas dos variables se pueden interactuar. Multiplicamos female por married y si se dan cuenta, si es una mujer casada nos va a dar 1. Si es una mujer soltera nos va a dar 0 y eso también nos hace una diferencia. Por ejemplo, cuando tenemos cómo hace la diferencia en el salario para las mujeres que son casadas con respecto a las mujeres que son solteras. Y la parte importante, por ejemplo, es que ustedes también pueden correr este tipo de modelos, por ejemplo, para su tesis, en, por ejemplo, para su tesis con la encuesta nacional de ocupación de empleo, o bien con otras bases de datos, ¿no? Siempre y cuando sepan bajar las variables. En este caso nos están pidiendo, bueno, voy a copiar mi base de datos, nada más voy a copiar desde n hasta female, aunque no voy a utilizar todas las variables, las vamos a utilizar más adelante, no se preocupen, para poder hacer otro tipo de modelos, ¿ok? Únicamente voy a tomar las variables que necesito aquí y lo que voy a requerir aquí es copiar, ¿ok? Perdón, en este caso, disculpen, voy a guardar mi base de datos de Access, perdón, de Stata. Ok, y esta es la 06. Ok, es la 06 variables región.data. Ok, guardar. Ya le dije que me guardara y el do file no lo voy a guardar ahorita. Cierro porque no me va a permitir trabajar con las dos al mismo tiempo, no sé que yo abra dos, ok, como tal. Le voy a abrir, le pido una vez más, abro Stata, le pido otra base de datos o le pido otra vez a otra parte
Le digo que la primera columna contiene precisamente el nombre de las variables. Si ustedes quieren volver a copiar todas las variables, aquí están precisamente donde dice variables, ¿no? Y viene precisamente el promedio por, por hora, que son los años de educación, Experter New, y en este caso vamos a utilizar la variable female, ¿ok? Y en este caso me está diciendo que uno es igual a uno cuando es female, es decir, cuando es mujer. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, únicamente me voy a ir a non-white, es no, uno si no es blanco, por así decirlo, cero si es blanco, pero en este caso no me importa mucho meter esta variable, de hecho la voy a eliminar. Keep. Okay, yes. Ah, disculpen, era completamente a la inversa. Okay. Pero no, me salió muy cansado en el tratamiento de datos, voy a meterla como tal y la quería cambiar. Okay, ya lo tengo como acá. En este caso no white es no blanco. Es, es una base de datos precisamente de Estados Unidos y también de un ejercicio para la economía norteamericana, ¿no? En este caso create, lo voy a poner blanco o no blanco, todo junto, uno no blanco, y cero para este caso es otro. Esta variable la pongo un poco cortesía, aunque no lo voy a utilizar, ¿no? Close en este caso. Ya quiero decir que non-white tomé precisamente no blanco, ¿ok? Eh, como etiqueta. Voy a la siguiente y ahora sí es la que me importa, que es la de female. En este caso es femenino. Y le voy a pedir que me cree una etiqueta. Así que así, create label, y en este caso le voy a poner female. Vale, okay, female. 1. Si se dan cuenta que me lo da en la base de datos, ¿ok? Aquí ya me lo dice. 1 si es mujer, female. Y voy a dejar female como en el libro, ¿ok? Para que lo puedan identificar. 0, otro, que sería hombre, obviamente, ¿ok? Aquí le digo OK y aquí close. Y aquí donde dice female, yo le voy a decir que me dé el valor de la etiqueta de female, ¿ok? Aplicar y ahora sí me dice quién es mujer y quién es hombre de toda esta base de datos, ¿no? Ok, entonces en este caso lo que me está pidiendo en primer lugar es un modelo ANOVA, es decir, cómo se explica wage en función únicamente del sexo. Okay, la primera parte que me está pidiendo el modelo como tal, que es un modelo ANOVA, o que me dice cómo el salario en promedio va a estar en función de si eres hombre o si eres mujer, female. ¿Okay? En este caso escogimos uno para female, es decir, el sexo femenino va a ser igual a 1, el sexo masculino va a ser igual a 0. Vamos ahora sí a ver si existe alguna diferencia. Entonces, como estadística, le voy a pedir linear model related, linear regression, y le voy a pedir wage con respecto a female, ¿ok? Únicamente. Le damos OK, y ahora sí ya me da esta parte, ¿ok? Esta parte de los resultados. ¿Qué me quiere decir eso? En este caso, el promedio de salario de los hombres va a ser igual a 7.09948 dólares, ¿ok? Con respecto a las mujeres. Ese es cuando female es igual a 0, entonces me da precisamente el salario de los hombres. Y cuando female es igual a 1, me dice que el salario de las mujeres es en promedio menor en 2.5118 dólares por hora. ¿Okay? El coeficiente de 1 es estadísticamente significativo. Lo que me quiere decir es que realmente existe una diferencia estadística entre el salario de un hombre y el salario de una mujer en los Estados Unidos. No se crean, también para México se aplica el mismo problema, ¿ok? Las mujeres ganan menos precisamente o ganan más con respecto a esta parte. Y el segundo modelo me dice precisamente lo que me permite, lo que me quiere estimar es cómo se comporta, en este caso, cuando introduzco una variable
una variable cuantitativa, ¿no? En este caso, acuérdense, tenemos la trampa del tenemos precisamente la trampa de la trampa de la variable cuantitativa, es decir, no tenemos que considerar todos los coeficientes. Bueno, aquí lo pueden ustedes ver en esta parte. Y aquí tengo precisamente el otro modelo, Yale, es decir, wage, el salario. Tenemos un intercepto, que en este caso escogimos hombre como intercepto, y tenemos una primera variable de 1 que es igual a 1 cuando es igual a mujer, y una variable beta 1, perdón, beta 2 en este caso, beta 2, cuando incorporamos precisamente la variable cuantitativa x1. Es la variable x1, ¿ok? Y en este caso la variable x1 va a ser igual a educ, ¿ok? Como tal. En este caso va a ser igual, la variable x1 va a ser igual a educ, ¿ok? Entonces en este caso tenemos que wage va a estar en función, bueno, beta 0, beta 1 female y beta 2 educ. Es decir, cómo se comporta con respecto precisamente a esta parte. Bueno, vamos a correrlo como tal. Y voy a ir a mi archivo de Waze. A lo mejor ustedes ya lo tienen todo capturado, ya no necesitan hacerlo. Únicamente lo abren precisamente en este caso en Stata. Aunque si ya lo tienen, se lo guardaron de otros ejercicios. Y ahora sí me pide, vamos a regress, ok, la variable wage con respecto a female y con respecto a la variable cuantitativa educ. Y así que tenemos para esta parte, básicamente tenemos que wage, dado los mismos niveles de educación, ¿ok? El salario de las mujeres en promedio es menor en 2.733 dólares por hora que el de los hombres, ¿ok? Y por un año adicional de educación, o educ, el salario aumenta en promedio para hombres y para mujeres en 0.5064 dólares por uno. ¿Okay? De uno es estadísticamente significativo, por lo tanto existe evidencia que indica que los salarios son estadísticamente diferentes entre hombres y mujeres. ¿Okay? Si se dan cuenta en este caso, por ejemplo, el salario promedio de los hombres es 0.6228, ¿ok? Y el salario promedio de las mujeres es menos 2.222733 dólares menos, ¿ok? Aunque aquí es medio raro, pero bueno, generalmente nos da esa parte cuando nosotros incorporamos variables cuantitativas, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que me está dando como tal es precisamente el modelo, cómo se comporta el modelo cuando nosotros regresamos con varias variables, ¿no? Por ejemplo, también podemos decir, esto nada más por curiosidad, wage en función de female, ¿okay? En función de duc, en función de expert y en función de tenure, que se acuerdan que este ejercicio lo vamos a expert, perdón, expert es sin T. Y ahora sí me da, si se dan cuenta, ya una diferencia, ¿no? Y bastante importante. Lo que me dice que female sigue siendo estadísticamente significativa, es decir, no importa la variable que yo introduzca, de todos modos hay diferencias en el salario de hombres y mujeres. En este caso, por ejemplo, si dan cuenta, Duke sigue manteniendo con respecto a otros modelos que hemos estado trabajando, Educ sigue manteniendo el estatus de coeficiente de variable relevante. Básicamente, por un año más que estudian tanto hombres como mujeres, su salario aumenta en promedio en 0.5718 dólares o 57.15 dólares en promedio, ¿ok? Podemos decir 0.5715 dólares, no hay ningún problema con esa parte, para no irnos haciendo bolas, ¿ok? Ahora bien, más adelante, precisamente ya como tarea, ustedes van a hacer sus tareas de qué es lo que pasa cuando nosotros lo hacemos como logaritmo natural, etcétera, etcétera. Bueno. Y la otra parte, ahora sí, en el archivo SOSA, perdón, el último ejercicio, que ustedes tienen la descripción de todos esto lo tienen en presentación,
Y el último ejercicio es, vamos a bajar el archivo seosal, okay, que lo tienen acá, seosal1, que en este caso este archivo, así ábreme el archivo seosal. Este archivo es el salario de los ejecutivos, ¿ok? Y está en función de las ventas, de las ganancias, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿ok? Va a ser un libro también, es un ejemplo de archivo de texto, pero nos va a interesar precisamente, si se dan cuenta, acá tenemos cuatro categorías. Si los ejecutivos ganan un salario, que ganan salario, pertenecen al sector industrial, que es Indus, pertenecen al sector de finanzas, que es Finance, pertenecen al sector de comercio, que es consumo, Consprut, o pertenecen al sector de transportes, gracias. De transportes básicamente, que es utility. Entonces, en este caso, necesitamos nosotros tomar precisamente un modelo, lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿ok? Es tomar la variable dependiente, el logaritmo natural de salario, con respecto a variables independientes Indus Finance, en este caso es comercio y en este caso es transporte. Son cuatro diferentes sectores de actividad económica. Ese es el primer modelo. El segundo modelo es un modelo ANCOVA, ¿ok? Con las variables independientes, independientes, logaritmo natural de sales, eh, finance, comercio y transporte. Y debemos escoger la variable, nosotros mismos podemos tomar cualquiera de las variables, pero debemos de aplicar la regla M-1. Entonces, una vez más, les digo, en este caso es Tata, lo voy a cerrar como tal, no voy a guardar esta base de datos de Wedge. Vamos a abrir la variable, perdón, me voy a ir a esta parte, ya abrí social, me disculpo, lo tengo aquí, ok, ya tengo social y vamos a abrir precisamente esto. Acuérdense siempre que si no tiene n, ustedes tienen que incorporarlo, ok. Ok, voy a incorporar la variable n para todas mis observaciones. Si se dan cuenta son 209 observaciones, bastantes. Y aquí tengo el logaritmo natural de salario y logaritmo natural de sales, pero voy a copiar todo, ¿ok? Todas las variables. Si ustedes quieren ver qué significa cada una de estas variables, pueden ver en la hoja 1. Y aquí viene precisamente el libro de códigos de cada una de las variables. Y acá si se dan cuenta, lo que me dice es cuando cada una de estas empresas, perdón, cada uno de estos ejecutivos trabaja en la industria manufacturera, esta toma el valor de 1 y 0 para los otros. Y lo mismo para estos, y todos son excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno toma el valor de 0, de 1, los otros forzosamente, las otras categorías, deben de tomar el valor de 0, ¿ok? Por eso una de las características es que son mutuamente excluyentes. Entonces copiamos en este caso, ok, copiamos todas nuestras variables, voy a abrir una vez más Stata, ok, y voy a pegar en este caso cada uno, ¿no? No, salario, ya no me voy a dedicar mucho a decirle qué significa, o si quieren podemos irlo haciendo, ok. Salario, es una variable cuantitativa, le dice que sí. PC salario, ok, que es el porcentaje de cambio en el salario, que también lo podemos ir calculando. Siguiente, así. Sales. En este caso se trata precisamente de los salarios de altos ejecutivos en industrias, ¿no? Que es la tasa de retorno. PCROE, que es el porcentaje de cambio en la tasa de retorno, o las ganancias. Si se dan cuenta, el modelo puede ser muy intuitivo, porque lo que dice es que los salarios de los ejecutivos están en función, por ejemplo, en este caso, de la variable ROE, ¿okay? O de la variable de ganancias de la firma de la que esté tratando. En este caso, ahora sí tenemos Indus, ¿ok? Y aquí le voy a poner industria, ¿ok? Y en este caso, ahora sí toma el valor del value label, ¿ok? Le voy a decir sí, ¿ok? Create label, y aquí le voy a poner Indus. 1, industria,
0, otra industria, otra actividad. Pueden ponerle acá sector 1, sector 2, todo lo que quieran, ven queriendo, ¿no? Le voy a dar close y en este caso le voy a pedir que me etiquete precisamente la parte de Indus. Aplicar y ya aquí tiene que ir saliendo. ¿Okay? La siguiente variable, finance, financiera, quiere decir si la empresa en la que trabaja el ejecutivo es del sector financiero. Ok, le voy a decir que sí, le voy a decir create label. Ok, es finance. 1, empresa financiera. 0, otro sector de actividad. Ok, ok, close, finance, okay, aplicar y vamos al siguiente que es Consprot, que es en este caso comercio. 1, si corresponde a comercio, add 0, otra actividad. Aplicar, ok, y en este caso para esta variable Consprot le voy a pedir que me la etiquete con las etiquetas de comercio. Y para utility, que es transportes, ok, para este caso, transporte y almacenamiento, triple kit, aquí. Es decir, si la empresa en la que trabaja el ejecutivo pertenece al sector de transporte o a otra actividad económica. Close. Y aquí etiquétame con transporte. ¿Okay? Aplicar. Y si se dan cuenta, en este caso está el logaritmo natural de salario. Aplicar. Y tenemos la siguiente, que es el logaritmo natural de ventas, que son sales. ¿Okay? Y ahora sí tenemos todas nuestras variables para poder correr en primer lugar nuestro modelo. Entonces en este caso, para el primer modelo, que me voy a regresar a esta parte, en este caso para el primer modelo lo que me está pidiendo es un modelo ANOVA en donde la variable de logaritmo natural de salario va a estar en función de si se pertenece a la industria, a las finanzas, al comercio o al transporte. Tenemos entonces 4 variables DOMI. Por lo tanto, nosotros podemos escoger cuál va a ser la variable de referencia o el grupo de referencia. En este caso, la actividad económica de referencia voy a pedirle que sea finanzas, ¿ok? Para mí, para mi ejercicio. Y entonces voy a quitar a finanzas de mi modelo, ¿no? Entonces le voy a pedir que me dé por ejemplo, acá me especificó Conspro. Le voy a pedir que me dé la regresión del logaritmo natural de salario, ¿ok? Con respecto a mi primera industria, ¿ok? Conspro, que es comercio, y utility, que es transporte. Entonces le voy a dar ahora sí ya el resultado, y si se dan cuenta lo que me dice es que el logaritmo natural de salario es igual a 7.05, ¿ok? Menos 0.12 Indus más 0.08 Conspro menos 0.54 Utility. En este caso lo que me dice es precisamente que el salario, bueno, en este caso para beta 0, en las finanzas, en promedio es de 7.05 dólares con respecto a los otros sectores de actividad económica. Es menor en la industria en 0.12 dólares. Es mayor en la comercio en 0.08 dólares y es menor en el transporte en 0.54 dólares. Sin embargo, tanto industria como comercio son estadísticamente no significativas. Es decir, no existe diferencia estadística entre el salario que perciben los trabajadores o las personas que trabajan en finanzas con respecto a las personas que trabajan en la industria y las personas que trabajan en el comercio. ¿Okay? Las que sí es estadísticamente significativa es utility, es decir, transporte. Es decir, si hay diferencia estadística, ganan menos realmente las personas que trabajan en el transporte con respecto a las personas que trabajan, en este caso, en las finanzas, ¿ok? El otro modelo que me está pidiendo, ya para acabar, ahora sí, el video, o esta clase, si lo quieren ver así,
La otra parte que me está pidiendo ahora sí es regress, ok, logaritmo natural de salary, ok, con respecto a si pertenece a la industria, ok, financiera no lo estoy tomando porque es mi variable de referencia, comercio y transporte, ok, más la variable dependiente de logaritmo natural de sales, ok, o de ventas. Y obtenemos ya para finalizar el modelo. Lo que me dice en este caso es que independientemente de las demás variables, las personas en las finanzas ganan 5.014 dólares en promedio. ¿Okay? Las personas en finanzas ganan 5.12 dólares en promedio como tal. ¿Okay? En este caso, las personas en la industria ganan menos 0.1240 dólares menos con respecto a las finanzas. Y las personas en el comercio ganan 0.1144 dólares, 0.1144 dólares más con respecto a las finanzas, lo cual está medio raro. Y ganan, las personas en el transporte ganan 0.4772 dólares menos con respecto a las finanzas en este caso. Y acuérdense que en este caso el logaritmo natural de sales, perdón, en este caso la variable cuantitativa es el logaritmo natural de ventas y el logaritmo natural de salario. En este caso lo que me dice es por un punto porcentual que aumentan las ventas, el salario en los ejecutivos aumenta en promedio 0.2442%. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, bueno, ya parte es estadísticamente significativa.